Buenos días a todos. Hoy vamos a platicar sobre un tema muy importante que seguramente va a ser de tu interés, sobre todo cuando te llegan a afectar en tu patrimonio. Esto es, ¿qué debo de hacer ante un embargo de cuentas bancarias? ¿Cuál es el primer paso o los pasos que tengo que hacer para poder obtener una solución a este problema? Bien, cuando el contador, el tesorero, el área de cuentas por pagar se percata que no puede realizar algún movimiento en su cuenta bancaria para hacer cualquier pago, es muy probable que estemos ante un escenario donde se te esté realizando un embargo de cuentas bancarias. Pero el primer escenario es, ¿qué debo de hacer? Cuando no sé si efectivamente fue una autoridad o cuál fue el origen. En 5 puntos tenemos que identificar qué es lo que tenemos que hacer. El primero es identificar claramente de dónde viene. Buscar datos, información que nos permita tener claridad en cuanto a quién o quiénes han solicitado el bloqueo de nuestras cuentas bancarias. Por eso es que en este punto debes de considerar acudir ante el ejecutivo del banco para que él pueda proporcionarte información necesaria y saber qué documento, qué autoridad, en qué fecha solicitaron el bloqueo de esas cuentas. Bien, una vez que tienes ya identificado los datos y tienes claramente de dónde viene el origen para el bloqueo de tus cuentas bancarias, como segundo punto yo te recomendaría que te acerques a la autoridad, que te acerques para saber por qué motivo con mayor claridad. Tienes que solicitar copia de ese documento. Hay ocasiones en donde acudiendo directamente con la autoridad pudiera solucionar este problema y puedes solucionarlo a lo mejor aclarando sobre algún pago que a lo mejor tenías pendiente y que a lo mejor no estaba cargado en el sistema, pero fácilmente lo puedes exhibir. Es decir, puedes aclarar, puedes pagar o puedes tener una tercera opción, solicitar la sustitución de ese embargo, es decir, la sustitución de garantía. Puedes solicitarlo, no pierdes nada. Ya la autoridad deberá de justificar por qué no es factible, pero busca la solución también ante la propia autoridad. Ahora bien, entramos aquí en el tema, en el punto 3, ¿qué hacer si la autoridad, no obstante que acudiste con ella, no pudiste solucionarlo? O no pudiste cambiar inclusive la sustitución, la garantía, que es las cuentas bancarias sirven como garantía para el cumplimiento de alguna obligación. Pues bien, si todavía no lo logras y tienes la necesidad de acudir al medio de defensa, tienes que pensar en qué medio de defensa es el más adecuado. Existe el amparo indirecto ante el juzgado de distrito en materia administrativa y el juicio contencioso administrativo federal ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Se preguntarán, ¿cuál de los dos es más eficiente, más eficaz? Los dos son buenos, son efectivos. Todo va a depender de la forma en que tú lo planteas. En el amparo indirecto, tienes que estructurar adecuadamente tu acto reclamado para que puedas obtener adecuadamente esa estrategia que tú debes plantear para obtener una sentencia que te ampare y te proteja. En cambio, en el juicio de nulidad, debes de precisar con estrategia tu resolución impugnada.
para que puedas obtener esa nulidad lisa y llana de la resolución que vas a impugnar y obtengas el desbloqueo de las cuentas bancarias. Bien, ese sería el punto número 3. El punto número 4, y aquí va el tip. Aquí va el tip en donde tú debes de analizar únicamente ahorita respecto del juicio de nulidad. ¿Qué voy a impugnar? Si la autoridad no me dio copia del documento, si la autoridad no me proporcionó mayores datos, pues bien, te recomiendo que una vez que tengas conocimiento de ese bloqueo de tus cuentas bancarias y que efectivamente te cercioraste que sí fue un embargo que realizó alguna autoridad y tienes identificada la autoridad, que en este caso puede ser el Infonavit, puede ser el IMSS, puede ser Finanzas, puede ser la Unidad de Inteligencia Financiera, que está realizando ese bloqueo. Yo te sugiero que analices el artículo 16 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo para que puedas señalar como resolución impugnada el embargo de las cuentas bancarias, la resolución que da origen a ese embargo de cuentas bancarias, y niegues en forma lisa y llana conocer todos los elementos, documentos precedentes que se tuvieron en cuenta para realizar ese embargo de cuentas bancarias. Y debes solicitar que en su momento se ordene dicho desbloqueo y se dejen sin efectos todos y cada uno de los documentos que se emitieron, inclusive si se tomaron importes, si se tomó dinero de la cuenta, que se regrese, porque tú acreditaste que no era legal. Pero para ello debes de formar tu estrategia desde el escrito inicial de demanda, porque al momento de realizar tu ampliación de demanda, es donde debes de combatir todos y cada uno de los documentos que se te exhiben para sostener la legalidad y validez de ese embargo de cuentas bancarias. Entonces, estarás en un escenario donde tienes que fijar la postura de que ese embargo no fue realizado en forma legal, pero para ello debes de conocer todo el cúmulo de pruebas que la autoridad aporta. Entonces aquí eso es lo que debes de analizar. En el punto número 5 es cuando ya obtienes una sentencia que te es favorable. Hay algunos empresarios que nos han dicho, bueno, ya tienes la sentencia favorable, ya quiero que me desbloqueen mis cuentas, hay que acudir con el banco. No, señores. Una vez que dicta la sentencia el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, lo primero que debemos de hacer es dejar que pasen 15 días para que solicitemos la firmeza de la sentencia. Es decir, la autoridad todavía tiene la opción de recurrir esa sentencia para que se modifique, para que se revoque, o, en su caso, para que se confirme, que es el recurso de revisión que conoce el tribunal colegiado en materia administrativa y que si no lo promueve, inmediatamente tú solicitas que se declare la firmeza, la sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que conoce el asunto va a dictar un acuerdo donde va a declarar la firmeza en razón de que la autoridad no promovió su recurso de revisión en contra de esa sentencia. Y de ahí contarás un término de 4 meses, que es en la vía ordinaria, para que se ejecute. Es el término máximo para que dé cumplimiento a ese desbloqueo. Hay ocasiones en donde tú puedes también acudir a la propia autoridad que ordenó
para que lo haga. Antes de ese tiempo puede hacerlo. Eso quedará a criterio de la propia autoridad. Ahora bien, si la autoridad promovió el recurso de revisión, tendrás que esperarte el tiempo que sea hasta el momento que resuelva el tribunal colegiado y pueda resolver. Es un tiempo un poco más tardado, pero es efectivo. Si se confirma la sentencia, tendrás que seguir el mismo paso para solicitar el cumplimiento de la sentencia. Entonces, aquí son los pasos que debes de considerar para poder resolverlos. Son los que te acabo de comentar. Espero sean de tu utilidad y que los puedas llevar a la práctica, porque nadie nos dice qué es lo que debemos de hacer una vez que tenemos este escenario de un bloqueo de cuentas bancarias y donde te percatas que efectivamente lo ordenó una autoridad fiscal a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que realicen este tipo de movimientos. Saludos.